Bendiciones todos, gracias por estar con nosotras en esta tarde. Vamos a entrar en un tiempo de alabanza. Ayúdanos con sus voces. Cielo y tierra, tú creaste, oh Dios. Aliento diste, la vida comenzó. Mi
Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga ricamente. Muchísimas gracias por sintonizarse con nosotros, Nuevo Amanecer, en esta tarde. Quiero continuar con el mensaje que el Señor me dio la semana pasada, titulada Conoce al Dios que sirves. La Escritura dice en Mateo 5:48, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando oímos esta palabra, sed perfectos, uno inmediatamente piensa o dice, nadie puede ser perfecto. Aunque entiendo lo que dicen, esta palabra perfectos en el griego habla de ser completo. En el esfuerzo o trabajo del crecimiento o mental y en el carácter moral. Es obtener la mente de Cristo, es ser como Cristo, es representar y reflejar a Cristo en la tierra. Ser perfectos habla de valores, principios, ética, justicia, bondad, moralidad. Toda cultura humana tiene una ley moral o inculcan una moralidad dentro de sus países, cosas que los distingue de todos los demás. Estas leyes morales protegen vidas, matrimonios, relaciones familiares, pero de la misma manera, por la ley moral que la nación o el país estableció, condenan a aquellos que no hacen el bien a los demás. Entonces la moralidad puede proteger a unos basado en cómo viven, pero la ley moral también puede condenar o castigar a aquellos que no la aplican en sus vidas. Aunque la palabra moral no aparece en la Biblia, sí habla de valores, de éticas, principios, justicia, a hacer lo correcto y hacer bien, que todo esto es moralidad. Pero la Biblia sí menciona la palabra inmoralidad, que es hacer lo malo, pecar, comportamiento incorrecto. Nadie puede afirmarse en los caminos de Dios viviendo en un estado de inmoralidad. El apóstol Juan advirtió: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Hoy entramos en uno de los atributos morales de Dios. Es decir, los atributos morales de Dios son aquellos que son relativos al hombre. En otras palabras, aquellos que se revelan en la relación de Dios con el hombre. Hoy solamente voy a hablar de 3 de ellos, pero cuando hable de estos 3, no solamente me voy a enfocar en que Dios son los atributos de Dios, sino que también nosotros tenemos que ponerlos por obra o práctica en nuestra vida. Hablaré de 3, que es la santidad, el amor y la fidelidad. Agárrense del asiento por unos momentos. Santidad. En mi propia opinión, la santidad de Dios, sin duda alguna, es el atributo más grande, más exaltado de Dios. Este es el atributo enfático, el que muestra, da énfasis, expresa claramente quién es Dios. Este es el atributo que Dios quiere que toda la tierra lo reconozca por su santidad.
La santidad de Dios es el atributo de atributos. El poder está en su brazo, la omnisciencia en su ojo, la misericordia en sus entrañas, la eternidad su duración, pero la santidad es la belleza del Señor. No es la voluntad de Dios ser santo, es su naturaleza. No es la voluntad de Dios ser santo, la santidad es su naturaleza. La santidad de Dios trasciende y determina todos los demás atributos. De todos los atributos de Dios, la santidad es la que lo describe más singularmente. Y en realidad es una suma de todos sus otros atributos. La santidad indica su perfección completa y infinita. La santidad es el atributo de Dios que une a todos los demás. Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Note y vea la reverencia de estos 4 seres vivientes. Yo les digo como pastor, hay una urgencia, una gran necesidad en las iglesias de hoy por un reconocimiento de la santidad de Dios. O prefiero decir la gran urgencia por reverencia ante la santidad de Dios. Porque si solamente pudiéramos comprender la santidad de Dios y quién es Dios, no viviríamos como vivimos, no pensaríamos como pensamos, no miraríamos lo que uno ve en la televisión, no se comportaría de esa manera, porque entiende que Dios sigue estando en su trono y que Él es santo y que ve todo lugar. Dios le dijo a Moisés: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Algo similar sucedió con Josué. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. No era exactamente el lugar, sino que Dios mismo se hizo presente en ese lugar. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí. Y donde Él está allí se convierte lugar santo, tierra santa. Allí donde usted está en su hogar, con sus familiares o aún solos, porque estamos en un mismo espíritu, sintonizándonos para alabar al Señor. El Señor se ha hecho presente en ese lugar, que significa el lugar donde usted está es santo. Y donde usted está, tanto que es santo, debe que haber reverencia ante la presencia de Dios. Es interesante cuando llegamos a comprender la santidad de Dios. Moisés responde no solo quitándose el calzado de sus pies, sino también con escondiendo su rostro. Una señal de que entendió que estaba en la presencia, en la gloria, la majestad divina del Todopoderoso. Y estaba consciente de su propia pecaminosidad y indignidad. De hecho, Moisés estaba tan consciente de la santidad de Dios que tenía miedo mirarlo. Déjeme usar otras palabras. Se sentía sucio. En la Biblia se nos dice que santifiquemos su nombre. Pero ¿cómo puedes santificarlo si no vives en santidad? Necesitamos una revelación de la santidad de Dios. La Biblia dice: sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Y sigue diciendo que la voluntad de Dios es vuestra santificación.
Pero porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. En los tiempos del profeta Isaías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Escuchó a serafines dar grandes voces de la santidad de Dios. Las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Luego dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Reconoció que estaba ante la santidad de Dios, y ante su santidad Dios debe ser venerado. A acercarnos a Dios con reverencia, porque Dios es sagrado, apartado, divino. Dios no es como todos los demás. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La luz de Dios representa filosóficamente la verdad, la eterna gloria de Dios, y moralmente su santidad. Déjeme repetirlo: la luz de Dios representa filosóficamente la verdad, la eterna gloria de Dios, y moralmente su santidad. Hermano, Dios te llama. Y si te estoy hablando a ti, aún digo, Dios nos llama. En los tiempos de Amos hay algo interesante que estaba sucediendo. El pueblo vivía como le parecía bien, es decir, en pecado, en rebelión, en desobediencia. Y Dios dijo: juro por mi santidad, juro por mi santidad. Esto es el juramento, la promesa más grande que se puede hacer, porque Dios es santo y no puede mentir. Si el pueblo no obedece, destrucción vendría sobre sus vidas. Dios te ha apartado a ti para sus propósitos eternos, iglesia. Dios nos ha llamado a la santidad. Dios te llama a ti, Dios me llama a mí a la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. No importa cuántas lenguas hables, no importa cuánta revelación creas que tengas, no importa cuántos sueños digas que Dios te dio, no importa ni aún la palabra profética que dices que tienes, no importa los años que tengas en el evangelio, si conoces la Biblia por enfrente, por atrás, si no vives en santidad, nadie verá al Señor. Déjeme llegar al segundo atributo moral de Dios. Este es el atributo moral de Dios que es más conocido por la humanidad, y puedo decir que a la gente le fascina, le encanta, y dice: pues Dios me ama y puedo vivir como quiera. Este es el atributo por lo cual Dios se comunica con la humanidad, por su amor. Este es el atributo que Dios atrae al hombre. Este es el atributo moral que Dios busca, el bien dentro de su creación. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si nos hubiéramos pagado conforme a nuestros pecados, ya todos estuviéramos muertos. Pero por su atributo moral de amor, no somos consumidos. Dios es amor. Escuche, Dios no ama, Dios es amor. El amor no es Dios, Dios es amor. El amor no es algo que Dios hace,
sino quién es Él. La naturaleza misma de Dios es amor. Y las manifestaciones de su gran amor fluyen de su ser. Fluyeron en el sacrificio de su Hijo amado. De tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese gran amor fluye de su ser en que seamos llamados hijos de Dios. Sigue fluyendo de su ser en estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Sigue fluyendo de su ser en la disciplina, porque el Señor al que ama disciplina. Téngalo por seguro que nos gusta escuchar solamente un lado del amor de Dios, pero téngalo por seguro, en tanto Dios te ama, te atrae, te salva, el Espíritu Santo te redarguye, te convence y te ministra, pero en tanto Dios te ama, también te disciplina. El gran amor de Dios fluye de su ser, en que Dios nunca se olvida de nosotros, y que agarra nuestros pecados y los arroja en lo profundo de la mar. Pero aquí es donde me detengo por unos momentos, escuchando en cómo fluye el amor de Dios sobre nuestra vida. ¿Cómo responde usted o cómo respondo yo al amor de Dios? Le pregunto esto por dos razones principales. Primera, muchos abusan del amor de Dios, o prefiero decir, tratan de abusar del amor de Dios. Es decir, viven como quieren y creen que Dios tiene que hacer algo por uno, o dejarnos entrar en el cielo. Que Dios no es capaz de dejar a ninguno de sus hijos irse al infierno, o porque Dios nos ama, Él no es capaz de castigarnos ni disciplinarnos o nada así. Muchos abusan en la forma en que viven del amor de Dios. El amor de Dios nunca está en cuestión. Yo sé que Dios te ama a pesar de cómo vives y quién eres y tu comportamiento. El amor de Dios nunca está y nunca estará en cuestión. Yo acuerdo, Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que no importa quiénes éramos, cómo vivíamos, si le servíamos a Él o no, creíamos en Él o no, Dios nos ama. Su amor nunca está y nunca estará en cuestión. Sí, Dios nos ama a todos, pero eso no significa que no habrá consecuencias a nuestras acciones. Claro que Dios es amor, pero también Dios es santo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Número 2, muchos profesan amar a Dios, pero no reflejan con hechos su amor por Dios. Entonces mi pregunta sería, ¿verdaderamente amas a Dios? Tenemos que mostrar el amor. Tengo que reflejarlo hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mis nietos, hacia mi congregación. Tengo que reflejar el amor que profeso tener por ellos. Y aún usted que me está escuchando, ¿acaso a usted no le gusta o no se siente bien cuando alguien les está mostrando el amor y usted puede decir verdaderamente él o ella me ama? Es lo mismo con Dios. Dios nos mostró su gran amor con su Hijo Jesucristo. Y cómo es que nosotros mostramos nuestro amor para Dios. La Biblia es tan profunda. Dice, el que ama a Dios es conocido por Dios. Déjeme repetirlo. El que ama a Dios es conocido por Dios.
Escuche, eres conocido por Dios cuando verdaderamente muestras tu amor por Él. Sé conocidos por Dios se refiere en conoce al Dios que sirves. Y Él conoce a aquellos que verdaderamente le aman. En Gálatas 4 del 8 en adelante, antes cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, es decir, ahora que aman a Dios, o más bien dicho, Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Entonces pregunto, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Recuerden, los atributos morales de Dios son aquellos que son relativos al hombre. Dios es amor, nosotros debemos que amar. La escritura dice, si me améis, guardad mis mandamientos. Hermano, guarda los mandamientos de Dios. ¿Amas a Dios suficiente con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas para guardar los mandamientos de Dios? ¿O simplemente son palabras vanas, son palabras huecas, simplemente son palabras para decir, pero en realidad no amas a Dios suficiente para dejar el pecado, la manera en que estás viviendo, y decir, Señor, te amo suficiente para dejar todo y seguirte a ti? La escritura dice, si me amas, guarda mis mandamientos. También sabemos que amamos a Dios en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hay otro mandamiento mayor que estos dos: a amar a Dios con todo lo que tenemos y amar a nuestro prójimo. Jesús dijo, en estos dos conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Déjeme repetirlo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos que les acabo de mencionar. Pero también Jesús dijo, en esto todos conocerán que son mis discípulos, hablando del amor, si tuviéramos amor los unos con los otros. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? No me refiero a que dices que amas a tu prójimo, muestras amor con hechos. Lo opuesto del amor es odio. Y la Biblia dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Déjeme repetirlo. Y sabemos, y os sabéis que ningún homicida, o déjeme usarlo diferente, ninguno que ama a su prójimo tiene vida eterna permanente en él. O sea, posiblemente la tuviste por un momento, posiblemente confesaste al Señor y caminabas bien con Él, pero algo sucedió que no es tanto que perdiste la salvación de tu alma, sino que le diste la espalda a la salvación de tu alma. Y aunque Dios te ha llamado muchas veces y te está trayendo por su gran amor que está fluyendo y te está hablando y te está ministrando, pero rehusas amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La vida eterna, es decir, la salvación, no está permanente en ti. Amados,
amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y aquí regresamos y conoce a Dios. Conozca al Dios que sirve. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La escritura dice en 1 Corintios 13: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es interesante que tan profunda la palabra de Dios es, porque nosotros en nuestra mente humana decimos: oh, mira qué buenas obras él o ella está haciendo. Mira cómo allá está evangelizando. Mira cómo está hablando en lenguas, está profetizando. Mira, está regalando todo y está bendiciendo a los demás. Mira cómo se sacrifica por el bien, por los demás. Pero el apóstol Pablo nos dice que nada somos si no tenemos amor. Y nosotros pensamos, porque tenemos amor, hacemos aquellas cosas. Y en realidad eso es falso, porque puedes hacer todas esas cosas sin tener amor por tu prójimo. Y aquí es donde viene lo fuerte: aún sin tener amor por Dios. Ahorita en esta pandemia que estamos viviendo, hay tanta gente dando comida y por toneladas, y está haciendo esto y está haciendo lo otro, pero no ama a Dios. Y Pablo nos reta en que todas estas cosas, sin el amor, nada somos. Miren, hermanos, aquí Pablo está enfatizando el hecho que los dones espirituales sin amor o sin el fruto del Espíritu llegan a ser nada. Cuando la iglesia se esfuerza más por experiencias milagrosas, igual que vivir en santidad, igual que vivir en amor, en carácter santo, habrá división, confusión, carnalidad y hipocresía dentro de la iglesia. Déjeme decirlo de nuevo, hermano, entienda: no soy el tipo de pastor o predicador que solamente le va a hablar de lo bonito, sino también les hablaré lo que el Señor me pone en el corazón, porque el Señor tiene cosas grandes y maravillosas para su vida. Y aunque la palabra sea fuerte o dura, directa, alguien tiene que escuchar la verdad. Pablo le dijo a los Gálatas que ahora me he hecho su enemigo por hablarle la verdad. Yo sé que queremos oír de la bendición, de la prosperidad, de la victoria, y aunque todo eso está bien, pero sin santidad nadie verá al Señor. Pero sin el amor no hay vida eterna permanente en ti. Y aunque estos dones espirituales eran lo que deberían que edificar la iglesia, sostener la iglesia, mover a la iglesia, atraer a gente de afuera para que vean el poder de Dios dentro de la iglesia o dentro de sus vidas, pero sin un don espiritual, sin fruto espiritual, o escuche, llegan a ser nada los dones. Cuando la iglesia se esfuerza más por experiencias milagrosas
igual de vivir en santidad, en amor, con carácter santo. En toda cualquier congregación habrá más división, más confusión, más carnalidad, más hipocresía dentro de la iglesia, que el amor puro y santo que debemos que reflejar dentro de nuestra vida. El tipo de amor que Pablo habla es agape, el amor sacrificial, el amor que lo entrega todo, el amor rendido. Si quieres o no, amas. Si siento o no, amas. Y no solo a los tuyos o a los que te hacen el bien, porque con ellos podemos amarlos todos los que queremos. Podemos tener nuestro grupito, nuestro círculo de influencia y puro abrazo y beso. Pero ¿qué tal de aquellos que estamos dejando afuera? No solamente mostrar amor, agape, a nuestro círculo, sino también a nuestros peores enemigos, o aquellos que un día nos ofendieron, aquellos que hablan mal de nosotros, aquellos que no nos quieren o nos parecen muy bien, aquellos que nos mantienen a una distancia y no nos permiten entrar a su círculo. Cuando hablamos del amor, no solamente a los que me tratan bien, amar a todos. El amor no es una emoción, es una decisión. Déjeme decirle, como pastor, he estado en el ministerio por muchísimos años y he visto tantas cosas. Déjeme decirte, he pasado por tantas cosas. He pasado por lo que Pablo nos estaba dando a entender: a división, confusión, carnalidad y hipocresía. Pero he llegado a entender que no me puedes hacer algo tan mal que yo deje de amarte, porque existe un amor eterno dentro de mí que fluye del trono de Dios. Que a pesar pienses de mí esto o digas de mí lo otro, me trates de esta manera, yo te seguiré amando, porque el amor de Dios es lo que romperá toda cadena, toda atadura. Es lo que nos acercará, todo lo que tumbará toda barrera que uno no se deja amar. En los tiempos de los Corintios, los mismos dones que iban a formar, edificar y levantar la iglesia eran los mismos que ahora estaban destruyendo a la iglesia. Se no sabía. Eso fue algo, esto fue un plato bien servido. En los tiempos de los Corintios, los mismos dones que iban a formar y edificar y levantar la iglesia eran los mismos que estaban destruyendo la iglesia. Lo mismo está sucediendo en los tiempos de hoy. Porque yo profetizo, porque yo hablo en lenguas, porque yo doy esto, yo doy lo otro, y tengo sueños y tengo revelaciones, y comenzamos a mover o a empujar y a no acercar a gente a nosotros, y los mismos dones que Dios te dio para formar, edificar y levantar la iglesia son los mismos. Está creando confusión, división, y está ahora, escuche, destruyendo la iglesia. Hablando en lenguas y profetizando sin amor, solo es ruido. Orando sin amor, solo son palabras vacías. Entregando nuestro cuerpo y dando de lo que poseemos sin amor, solo son obras carnales. Con razón Jesús le preguntó a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? Déjeme ir al último punto porque se me está acabando el tiempo. Fidelidad en este agarse del asiento. La escritura dice: hombre fiel, ¿quién lo hallará? Hombre fiel, ¿quién lo hallará? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman
y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Pero escuche, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. En otras palabras, Dios nos manda a ser fiel. No es una sugerencia, no es si quieres o no. No nos está dando una opción. Es un mandato de Dios a ser fiel. Así como Él es fiel, debemos que ser fiel nosotros. Es decir, ser leal, comprometidos, mantener nuestra parte del contrato. Cuando todo va mal y nosotros no nos estamos portando bien, esperamos que Dios cumpla con la parte de su pacto. Pero ¿con qué cara, con qué derecho nos acercaremos a Dios y decirle, pues ahora haz esto? Y entienda, así como Dios cumple o guarda su pacto con nosotros, nosotros debemos que poner de nuestra parte a cumplir el nuestro. Ser leal, comprometidos, mantener nuestra parte del contrato, sin importar el sacrificio, sin importar el costo, sin importar el esfuerzo. Hacer lo que es correcto, aun cuando nadie nos ve. Perseverar, esforzarnos. Tenemos que ser personas de confianza. Déjame preguntarte, ¿Dios puede confiar en ti? Pablo exhorta a Timoteo a que sobre todas las cosas sea fiel, y que él, en tanto que es fiel, es decir, que él es ejemplo, él es testimonio, que ahora encargue lo mismo a los hombres fieles. También dijo, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Déjeme decirle, no es parte de la naturaleza de Dios de sí mismo ser infiel. No es parte de su naturaleza, no es su atributo moral. Si Él es infiel, significa que ahora no es un Dios fiel, o no es un atributo moral. No es parte de su naturaleza de sí mismo ser infiel. Él tiene que seguir siendo fiel a su palabra a pesar de las consecuencias. Los atributos de Dios no son rasgos separados, aislados, sino partes interconectadas de todo su ser perfecto. Por lo tanto, su fidelidad no puede entenderse aparte de su inmutabilidad, el hecho que nunca cambia. Entonces, cuando leemos que Dios permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo, vemos que estos atributos trabajan juntos. El hecho de que Él no cambia significa que nunca puede ser infiel. El escritor de Lamentaciones dijo: grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Por medio de la fidelidad de Dios podemos confiar que Él nunca se olvida de nosotros, ni de una promesa, ni de lo que habló contigo en secreto, ni de lo que se propuso hacer sobre tu vida. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan al bien. Esto es lo que conforme son llamados a su propósito. Escuche,
Dios es fiel a cumplir su llamado con nosotros. Dios es fiel a afirmarnos y protegernos del mal. Dios es fiel a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel a llamarnos a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dios es fiel. Preste atención. Todos los grandes héroes de la fe lucharon con la fidelidad, pero cuando se apoderaron de la fidelidad de Dios, no hubo pestilencia, hambre, veneno, persecución, división, diablo que los podía separar del amor de Dios, de la fidelidad de Dios. Hoy les animo: conoce al Dios que sirves y imítalo. Yo sé que la mayoría quiere escuchar mensajes de levantarme y victoria y bendición y prosperidad, y lo entiendo, pero déjame decirte que nada de eso te llevará al cielo. Nada de eso cambiará al hombre interior. Nada de eso te hará decir: tengo que vivir en santidad, en amor, en fidelidad. Al contrario, abusarás más de las cosas de Dios. Dios les dio todo a los israelitas cuando salieron de Egipto: maná del cielo, sandalias, ropa que nunca se desgastaban, agua, sombra, luz. Y llegó el tiempo, aunque ellos no lo merecían, Dios les dio codornices, les dio carne que se hartaron, que comenzaron a salirle de las narices. Estoy convencido el día de hoy, no necesitamos más milagros, aunque son escasos. ¿Por qué son escasos? Porque la verdad es que no amamos, no servimos a Dios como deberíamos. Estoy convencido que lo que la iglesia necesita más que milagros y mensajes de prosperidad, de victoria, es santidad, es el amor verdadero, es la fidelidad a Dios. Hoy les animo: conoce al Dios que sirves y imítalo. Sé como Dios en la tierra, es decir, represéntalo bien, refleja a aquel quien te salvó. Porque la demostración de la fidelidad de Dios es una oportunidad a testificar de Él. ¿Cómo puedes testificar de Él no viviendo en santidad? ¿Cómo puedes testificar de Él si no le amas o no amas a tu prójimo? ¿Cómo puedes testificar de Él si no le eres fiel? No podemos nosotros profesar amar a los que están perdidos, pero aborrecer a los que están dentro de la iglesia. No podemos. Eso lo que Pablo estaba hablando. Los mismos dones que debían que formar, levantar, edificar la iglesia, esos mismos dones son los que llegaron a dividir a la iglesia, a destruir a la iglesia. Y podemos decir: pues yo amo a fulano de tal, yo te amo a ti, yo te amo a ti. Y aborrecemos a los demás y los mantenemos a una distancia. Cuando verdaderamente vivimos en santidad, en amor y fidelidad, podemos testificar del Dios soberano, del Dios alto, sublime, del Dios que está
está en su trono, del Dios que aún yo siendo pecador me amó, pero no me dejó así. Me ha transformado, me ha regenerado, me ha limpiado, me ha purificado, me ha santificado, me ha dado otro nombre, me ha dado otra oportunidad a la vida. Ya no soy lo que era antes, ahora estoy parado sobre la peña de Jesucristo, y con Él y por Él viviré por el resto de mi vida. Somos peregrinos, amados hermanos. Vamos de pasada. Nos espera una ciudad mejor allá en el cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Escucha, cuando vives en santidad, cuando vives en amor y cuando vives en fidelidad, allí no se te puede quitar la mica, la residencia, la ciudadanía. Allí no te pueden deportar, porque allí le pertenecemos a Él y moraremos con Él por toda la eternidad. Los atributos morales de Dios son aquellos que son relativos al hombre. En otras palabras, aquellos que se revelan en la relación de Dios con el hombre. Si Dios es santo, debemos ser santos. Si Dios es amor, debemos que ser amor, reflejar el amor. Si Dios es fidelidad, fiel, debemos ser fiel. Dios te llama en esta tarde. Escuche, Dios te llama a la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Dios te llama al amor, porque en esto todos conocerán que son mis discípulos. Dios te llama a la fidelidad, porque aún en lo poco que me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ser completo. Déjate moldear, edificar, levantar. Ser como Dios. Vivir como Jesús vivió en esta tierra. Y yo sé que como humanos cometemos errores. Dios ve la sinceridad de tu corazón. Y cuando nos acercamos ante el trono de la gracia, buscando una oportunidad a su misericordia, Él es fiel, escuche, y justo, para limpiarte de toda maldad y perdonarte de todos tus pecados, porque ve y escucha la sinceridad de nuestro corazón. Conoce al Dios que sirves y imítalo. Oh, conoce al Dios que sirves e imítalo, para que cuando otros te vean el reflejo de Cristo, el resplandor de Cristo, la santidad de Cristo, el amor de Cristo, la fidelidad de Cristo a través de ti, a través de ti, a través de ti, a través de ti, a través de mí. Porque no estamos jugando a la iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo. Allí donde estás, Dios te llama a la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Dios te llama al amor, porque todos en esto conocerán que eres discípulo de Dios. Dios te llama a la fidelidad, y aunque en lo poco le fuiste fiel, en lo mucho te pondrá.
Adore al Señor allí donde está. Levante un altar. Glorifique al Señor. Conoce al Dios que sirves y imítalo. Los que aman a Dios son conocidos de Dios. Yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado. Como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo es.
Escuche lo que les voy a decir. Vamos a cantar un canto más. Nomás escuche lo que le voy a decir. Yo le hice una promesa a Dios hace muchos años atrás. Le dije lo siguiente: Señor, si yo no predico la verdad en amor, si no reto a tu pueblo a vivir fielmente por ti, yo no merezco detrás de ningún púlpito, ninguna plataforma. No merezco predicar tu palabra, porque más de hacer solo al pueblo sentirse bien, y aunque hay tiempo para eso, llega el tiempo, hermano, donde el mensaje te tiene que retar. Tiene que romper detrás la religiosidad, la pasividad, la comodidad, y vivir como siempre hemos vivido. Tiene que llegar la palabra a retarnos de tal manera que al escucharla no nos deja como nos presentamos delante de Dios. Debe que haber reverencia ante la presencia de Dios, su santidad. Debe que haber un amor profundo por Dios, por los demás. Debe que existir una fidelidad dentro de nosotros para con Dios, pero también para con nuestra iglesia local, porque allí es donde Dios nos ha llamado. Y déjame decirte, te amo suficiente, Nuevo Amanecer, para hablarte con la verdad en amor, sin el temor que alguien se ofenda, alguien se vaya o alguien deje de diezmar. Te amo suficiente, aunque te enojes, te diré la verdad, porque te amo. Te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti. Y ya es tiempo que vivamos en santidad. Dejemos de vivir en unión libre. Dejemos de estar viviendo, practicando pecado, mirando aquellos programas que no edifican. Debemos que vivir en un amor que se refleja, de dejar de solo amar a los que nos caen bien y amar a todos. Pero aún el matrimonio, se escuche, existe inmoralidad. Aún el matrimonio existe inmoralidad. Dios te llama a la santidad, al amor y a la fidelidad. Iglesia, en los últimos momentos que nos quedan, allí donde estás, no tienes que hacerlo en voz alta el día de hoy, pero allí donde estás, el Dios que conoce tus pensamientos, conoce las acciones de tu corazón, permite que Dios te ministre allí, que regenere, que salve, que transforme, que reconcilie. Lo único que quiero es adorarte.
Dios. Antes de cerrar, quiero agregar dos anuncios que en sí no tuvimos mucho tiempo. Pero les anuncio que este próximo jueves, igual de comenzar nuestro servicio a las 7:30, lo estaremos comenzando a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque es el Día Nacional de la Oración. En nuestro distrito SoCal Network nos está invitando a unirnos a ellos en oración. Pero como todo lo que ellos están haciendo es en inglés, nosotros vamos a hacer nuestro propio por medio de Nuevo Amanecer, uniéndonos a ellos en espíritu en oración y estando en oración al mismo horario con ellos. Les invito que hagan tiempo para la oración. Estaré trayendo un pensamiento solamente y estaremos orando por todo lo que está sucediendo, por familias, y tómelo por seguro, estaremos orando por Nuevo Amanecer. Estaremos orando por usted, hermano, hermana. El Señor sabe lo que está pasando. Y acabo de mencionarles que Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Únase a nosotros este próximo jueves a las 7 de la tarde. Pero también el próximo domingo estaremos nosotros iniciando nuestro servicio, celebrando el Día de las Madres, y estaremos teniendo nuestro servicio a las 10 de la mañana. Nuestra pastora estará trayendo el mensaje, una palabra que va a animar y va a bendecir a toda madre y a toda madre que ha de ser, porque estamos creyendo que Dios está obrando, que Dios bendecirá y usted será madre. Dios les bendiga ricamente y les invito con todo mi corazón a terminar esto. Vaya a nuestra aplicación Gift Plus y de conforme al Señor lo ha bendecido a usted. Dios lo bendiga. Somos Nuevo Amanecer.